Ya, muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente después de la semana de receso. Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra presentación. Voy a poner compartir pantalla mejor para que vayamos viendo todo. Ya, ahí estoy justamente en el Classroom del curso que no está. Nos vamos a cambiar al C. Me acuerdo de los que no estuvimos en el A, me parece. Ya, y me voy a meter aquí como estudiante a ver si estamos compartiendo bien o no. Déjenme permitirme el ingreso. Ya, ahora sí estamos todos. Ya, ahí entre ellos. Falta yo nomás, chiquillos. Ya, como pueden observar, chiquillos, el PPT, ¿cierto? Uno se va para acá, para atrás. Oye, la tarea esa de las 3 décimas me la hicieron como 12 personas, ¿no? En todo cuarto medio, así que más o menos no va el tirón de oreja, ¿no? Ya, en la tarde le va a llegar a los que lo corrigen. Ya le llegó en el cuarto, él lo hizo una pura compañera nomás y ya le llegó la corrección en la. Ya, vamos a dejar entrar listo. Ya, aquí estoy en clase de septiembre, como les digo, miren, he vuelto a subir el PPT, ¿ya? Y lo tengo también aquí abajo, así que lo vamos a ver desde aquí, ¿ya? Cuarto mes. Esto era lo que yo les decía. Ya, ahora sí. El objetivo es el mismo de todo el año. ¿Qué tiene que hacer usted? Evaluar con su opinión cómo las ideas filosóficas llegan hasta el día de hoy, ¿cierto? Y nos afectan en la vida cotidiana, ¿ya? En cosas que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta de que efectivamente, chiquillos, estamos actuando filosóficamente, ¿ya? Pero eso no significa, por si acaso, que estemos actuando correctamente, ¿ya? Sino que solamente estamos actuando filosóficamente, que es sabiamente. Pero nos podemos equivocar. Eso es súper importante, recuerden. Actuar filosóficamente, chicos, no significa que no me voy a equivocar, pero sí significa que el error que voy a cometer, ¿cierto?, va a ser menos denso a que si me equivoco sin haber filosofado antes de equivocar. Ya, vamos a avanzar. Chiquillos, ¿por qué? Miren, a ver qué referencia les puedo hacer. Las ideas. ¿Por qué las ideas, chiquillos, la que nosotros estamos hablando? Porque las ideas, como dice la película V de Vendetta, que no sé si la han visto, ¿ya? Las ideas son más poderosas que las personas. Ejemplo, en Estados Unidos, chiquillos, Martin Luther King estaba luchando en contra de la discriminación hacia la gente de color, hacia los afroamericanos, a quienes no les tenían permitido sentarse en las bancas de las plazas, ni tampoco viajar sentados en el autobús. Entonces, Martin Luther King empezó con la idea de que todos somos iguales, ¿cierto? Efectivamente, todos somos iguales, ¿cierto? Tenemos distinta piel, estamos hechos del mismo ADN, somos todos humanos, ¿cierto? No hay por qué discriminar. ¿Qué pensaron los estadounidenses? Pensaron que si mataban a Martin Luther King, la revolución se iba a acabar y toda la gente afroamericana se iba a entrar a sus casas y fue peor, ¿cierto? Lo matan y entonces el ideal toma mucha mayor fuerza hasta que consiguen el objetivo que era, ¿cierto? Una tierra de igualdad, entre comillas, para todos. ¿Ya? Por eso, como se dice ahí, chiquillos, en la película V de Vendetta, las ideas son más poderosas que los humanos porque las ideas, a diferencia de los humanos, no mueren. Y como las ideas no mueren y van pasando de generación en generación, las ideas, chiquillos, que dieron los filósofos antiguos han pasado efectivamente de generación en generación hasta el día de nosotros, ¿ya? Y nosotros nos comportamos cotidianamente como lo propone Aristóteles, Platón, Epicuro, ¿cierto? Porque somos occidentales. Entonces, usted tiene que evaluar si ese comportamiento que nosotros tenemos hoy en día en el siglo XXI está bien seguirlo o quizás deberíamos ya dejar de seguir esos comportamientos porque quedaron obsoletos. ¿Ya? Eso es lo que dice el objetivo, chiquillo, a grandes rasgos, es decir,
en palabras más sencillas, dice ahí, ah, mira, en la clase de filosofía el profe me va a contar el origen de algunas ideas que nosotros tenemos actualmente, ¿cierto? Y yo simplemente le tengo que dar mi opinión al profe si estoy a favor o no de esa idea, como por ejemplo a los que hicieron la tarea de Nietzsche, ¿cierto? Que era la tarea con 3 décimas, que realmente algunas respuestas chicas me dejaron impactado de manera positiva por el nivel argumentativo que ya están desarrollando, ¿ya? Y también me imagino que fue un tema que les gustó ese de que Nietzsche decía que efectivamente, por ejemplo, las ideas filosóficas que han llegado al día de hoy, por ejemplo, en relación a la moral o a la ética, Nietzsche no iba a decir que son ideas retrógradas y que nos tiran para abajo. Básicamente que la moral que se nos impone a nosotros es una moral de esclavos, ya una moral diseñada para la obediencia. Ya, de eso se trataba la tarea. Entonces ahí uno tiene que opinar pues, y decir, oye, efectivamente, parece que todas las leyes morales de comportamiento tienden a que controlar al individuo más que a enseñarle lo que es bien. O bien usted podría haber dicho, no, profe, ¿sabe qué? Yo encuentro que no, porque mire, como leí por ahí, hoy día por ahí, ¿cierto? Decía alguien, profe, no, porque sabe que esa moral es para algunos nomás, pues si uno quiere la sigue, si no quiere no la sigue. Y me puso el ejemplo de las personas que robaban en las colusiones, ¿cierto? Y me decía, mire, el ideal de comportamiento, ese grupo de personas, a veces uno no lo sigue, ¿ya? Entonces ellos viven fuera de lo que dice Nietzsche. Y por ende se puede vivir fuera. No es que estemos todos metidos dentro de lo mismo como dice Nietzsche. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, estaba bien esa persona. Se equivocó solamente en ortografía y lo mandé a corregir las 2 palabras que se equivocó para ponerle las 3 décimas. Ya, en la última clase, ¿qué idea filosófica, chiquillos, estamos analizando nosotros? Ya, las ideas filosóficas relacionadas con la política y la epistemología. Partimos nosotros en la última clase analizando, ¿cierto?, que en la última elección habían votado menos del 100%, perdón, de la mitad, menos de la mitad de los chilenos. Y que el presidente, yo les comentaba a usted, actual, ganó con una votación aproximada al 27% del total. ¿Ya? Vale decir, 3/4 partes del país no eligió a ese presidente y por ende era de esperar, ¿cierto?, que algunas decisiones que él tomara estuvieran erradas y que se produjesen consecuencias como el estallido social. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Lo último que vimos, chiquillos, ahí, miren, en la clase anterior, cuando yo le expliqué la frase de Aristóteles que dice que el humano es un animal político o el son político, ¿no es cierto? Y yo se los expliqué nomás en esa clase, pero no lo leímos, ¿ya? ¿Y qué le expliqué yo? Si revisan sus apuntes, que Aristóteles se refiere al hombre como un animal que se organiza, ¿ya? Que vive en comunidad. Eso es lo que significa el hombre que sea un animal político y lo vamos a ver a continuación, miren. Y por eso les dije, este PPT trae ahí una cosita más, que es justamente la que va a aparecer ahora en su pantalla, pero es un poquito, por lo menos a mí, ahí me largo. Ya. Ahí está, chiquillo, el texto de Animal Político a la derecha y nosotros la última clase la cerramos con el texto de la izquierda del analfabeto político, ¿cierto? Donde sale el tío Stan ahí de Gravity Falls, el señor Bertolt Brecht, ¿cierto? Que nos va a decir quién es el analfabeto político, ¿cierto? Y nos van a preguntar por él en la prueba, ¿ya? De hecho, viene con alternativa y dice, ¿qué? ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un analfabeto político? Vamos a volver a repasar eso por si. Chiquillos, miren, ¿qué vamos a aprender hoy día para que tengan en cuenta? Vamos a repasar lo del animal político para que lo aprendamos bien. Le vamos a echar una ojeada súper breve a lo de Bertolt Brecht, ¿ya? Y nos vamos a venir a esta parte de aquí de la relación entre la política, ¿cierto? Y la moral, ¿ya? Y de eso se va a tratar la clase de hoy día para que empiecen ya a estar atentos a tomar los apuntes que corresponden. Ya. Para que entendamos, mi amigo Aristóteles, es cierto que está dibujado ahí en una obra de la Edad Media, ¿ya? Ay, me salté, me tengo que ir para el otro lado, ahí sí. Ya me voy a volver, pero un poquito.
Ya, dice ahí, chiquillos, miren, para Aristóteles, espérenme un poquito. Me volteo. Ahí, ya, dice, miren, para Aristóteles, el humano solo puede concebirse como un ser que vive en sociedad y posee cualidades morales. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dice, miren, el ser humano, me estoy acercando aquí, dice, el ser humano es por naturaleza un animal comunitario, politicón. Y por eso la palabra politicón significa comunitario o aquel que organiza una comunidad, ¿cierto? Y de ahí viene organizarse. Acuérdense, chiquillos, que también tiene que ver con la raíz poli, que significa ciudad. Acuérdense que las polis griegas que nos enseñaron en el séptimo básico. ¿Ya? Entonces, político es el que organiza la ciudad, y por eso dice animal comunitario, o el que se organiza. ¿Ya? Y dice, el humano, chiquillos, es por naturaleza un animal comunitario, y la razón por la que el humano sea un animal comunitario en mayor grado que la abeja o cualquier otro animal gregario, es decir, que se mueve, tiene una explicación evidente. O sea, Aristóteles está diciendo aquí, oigan, cabros, miren, el humano en su naturaleza misma es un animal comunitario, que vive en comunidad y que se organiza en comunidad, ¿ya? Y él dice, mire, y es distinto de otros animales que también viven en comunidad, como la abeja, la hormiga, ¿cierto? Y yo le voy a mostrar por qué, va a decir a Aristóteles, porque igual es evidente la respuesta, ¿ya? Dice, mire, es común afirmar que la naturaleza no hace nada sin un fin determinado y que el ser humano es el único de los animales que tiene logos. Ya, acuérdense, chiquillos, que el origen de la filosofía se le conoce como el paso del mito al logos, es decir, de la explicación fantástica a la explicación racional. ¿Ya? Pero también la palabra logos la podemos traducir, chiquillos, como lenguaje, o como palabra, o como verbo. Por ejemplo, chiquillos, les comentaba adelante en clase a los que vinieron presencial en el cuarto B, esto a raíz de que somos un colegio cristiano, por ejemplo, le explicaba yo que cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que es la base del cristianismo, este texto, chiquillo, fue escrito en griego, no en latín, ¿ya? En griego, ¿ya? Y entonces cuando tenían que traducir la escritura desde el hebreo al griego, ¿ya? Salía la frase siguiente, ¿cierto? Que aparece en el Génesis de la Biblia, dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros. ¿Ya? La palabra verbo, ¿ya? Imagínense, chiquillos, que está diciendo que Dios no es un objeto físico, sino que es una acción, es una cosa que está presente, moviéndose y actuando constantemente. ¿Ya? Así están definiendo a Dios en el Antiguo Testamento. Y la palabra cuando dice, y el verbo, es decir, la acción, se hizo carne, significa que Dios es un movimiento que toma forma física. Y cuando ellos traducen la palabra verbo, chiquillos, utilizan la palabra logos, que significa también razón, lenguaje, inteligencia. Y por eso se tiende a creer que también Dios tiene esta capacidad, chiquillos, de ser una inteligencia suprema y máxima, porque la palabra que usaron al escribir el Nuevo Testamento para referirse a la palabra verbo fue la palabra logos, que sale escrita ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Mire, es común afirmar que la naturaleza no hace nada sin un fin determinado, ¿cierto? Es decir, que la naturaleza, todo lo que ha creado, lo ha creado con una finalidad, ¿cierto? Y que el ser humano es el único entre los animales que tiene logos, es decir, del perro, del gato, de la pulga, ¿cierto? De la cucaracha, de la vaca, del toro, el único que tiene logos, es decir, el único que es capaz de pensar y de hablar, es el humano. ¿Ya? Pregunta, chiquillos, ustedes que están, sobre todo que está presente aquí el cuarto C que es biólogo, o alguno que sea científico. ¿Han investigado si en la actualidad, chiquillos, los animales como las abejas tienen lenguaje o no? O como dirá Aristóteles ahí, el lenguaje es solo de los humanos. Yo ¿Qué creo, saben ustedes? bueno, le voy a decir lo que yo creo, ¿Qué porque dicen? una vez Dale. escuché ¿Mm? que las abejas se comunicaban a través de su antenita, así como
como las ecolocalizaciones, pero con una onda de sonido muy rara. No sé, una cuestión Claro. así, habéis escuchado. Y ustedes, mire, vamos a completar con lo que dice la Daniela y la Sofía por el chat. Tienen, chiquillos, por si acaso, un lenguaje que baila. ¿Ya? Miren, esto yo se lo mostraba ¿cómo se llama? En psicología. Antiguamente hay una asignatura que se llama psicología y ahí veíamos qué es el lenguaje. Y efectivamente, chiquillos, las abejas tienen un lenguaje de danza y es súper exacto. Se comunican y se dan información entre ellos, dónde están las flores para ir a consumir el néctar. ¿Ya? Distancia, y chiquillo, es una comunicación súper matemática, que así uno llega como a quedar así como sorprendido, así como, wow, me está deseando que las abejas se dan esa información. ¿Ya? Se los voy a tirar el link nomás para que lo vean y queden sorprendidos. Todavía me acuerdo, chiquillo, porque fue una cosa que me impactó a tal punto de que, de hecho, no voy a olvidar que la persona que investigó el lenguaje de la abeja se llama Carl von Fritsch, ¿ya? Y el tipo hizo experimentos, ¿cierto?, con abejas. Por ejemplo, incluso llegó a crear una abeja artificial, ¿cierto?, así como robótica para justamente entender el lenguaje de la... Ya, se lo voy a copiar ahí. Y al que le interese por si acaso seguir profundizando, espérenme que lo voy a poner ahí. Aquí está, hay un lenguaje matemático, chiquillo. ¿Ya? Y por eso, ¿ven? Eso es lo importante y es la ventaja que tienen ustedes de Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles no tenía internet. Cuando existió Aristóteles, chiquillo, no existió Carl von Frisch, ¿ya? Que se le ocurrió analizar el comportamiento de la abeja. ¿Ya? Simplemente Aristóteles fue el primero nomás que se empezó como a referir a los animales, yo le he contado eso. ¿Ya? Es más, el resto de los filósofos griegos, chiquillos, no querían hablar de los animales ni de las plantas porque encontraban que eran como de clase baja. Y usted está leyendo ahí, pues dice, es común afirmar que la naturaleza no hace nada sin un fin determinado y el ser humano es el único entre los animales que tiene logos, que es capaz de pensar. Y eso, por ejemplo, chiquillos, llevó a los antiguos griegos a pensar que había una especie de pirámide evolutiva con respecto a los animales, donde el humano era el más bacán de todo, ¿cierto? Y de ahí para abajo iban apareciendo las otras bestias. ¿Ya? Y por eso ahí Aristóteles está diciendo, oye, si los humanos somos los únicos que tenemos logos, que tenemos razón, que tenemos lenguaje. ¿Ya? Ven, chiquillos, que ahí contamos con la ventaja sobre Aristóteles, nosotros sabemos algo y podemos decir, no, ahí se equivocó el caballero. ¿Ya? Pero, por favor, chiquillos, nunca se rían o digan que Aristóteles, por ejemplo, valía ustedes saben, V, ¿cierto? ¿Ya? Una cosa que empieza con V que viene de México, ¿cierto? Que ellos dicen. No, ¿por qué, chiquillos? Porque yo le estoy diciendo, ¿ya? Aristóteles, chiquillos, no tenía nada de quien apoyarse, ¿ya? Entonces, por eso nosotros aprendimos el año pasado que sin error no hay conocimiento, entonces gracias a estos errores de Aristóteles podemos nosotros hoy en día actualizar la información. Ya, aquí va a dar un ejemplo de la diferencia entre el lenguaje de los animales y el lenguaje humano, ¿ya? Porque dice aquí, mire, va a explicar por qué los humanos solo ellos tienen razón y lenguaje, ¿ya? Va a decir aquí, mire, pues mientras la voz pura y simple es expresión de dolor o placer y es común a todos los animales, ¿cierto? Cuya naturaleza les permite sentir dolor o placer y la posibilidad de señalárselo unos a otros, ¿cierto? Le está diciendo, oye, porque mira, el perro, por ejemplo, también tiene voz y el gato también tiene voz, pero las expresiones que ellos usan su voz son súper simples. Por ejemplo, dolor o placer. Cuando le pega una patada a un perro y llora, ¿cierto? Ay, uno dice, ay, dolor, ¿cierto? Cuando el perro no lo está acariciando y aúlla, placer, ¿cierto? Y él va a decir, oye, pero eso es común a todos los animales, el gato también hace eso, al caballo cuando le pego también se queja, y él va a decir, ve, entonces la naturaleza a ellos les permite sentir dolor o placer y la posibilidad de enseñar, ¿cierto? Un grito a dolor, ¿ya? Sin embargo, aquí Aristóteles va a decir, mire, el logos,
es decir, el razonamiento, el cual solo lo poseen los humanos, tiene el fin de indicar lo que es conveniente y lo que es perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Pues esto es lo que caracteriza al ser humano, distinguiéndolo de los demás animales. El hecho de poseer en exclusiva el sentido del bien y del mal, de la justicia y de la injusticia y de las demás cualidades morales. Fíjense, chiquillos, que aquí me falta una cosa súper importante que leer, ¿ya? Pero me voy a detener aquí. Aristóteles está diciendo, hoy, a diferencia del perro y del caballo, que solo se quejan o indican cuando algo les está gustando, ¿ya? El humano tiene la posibilidad de darse cuenta de cosas como el bien, el mal, la justicia, la injusticia, y se da cuenta de eso, está diciendo Aristóteles, porque posee una capacidad de reflexión, ¿ya? Porque el humano piensa y cuando piensa logra definir cosas, conceptos, justo, injusto, bien, mal, verdad, mentira. Esas cosas no las tienen los animales, ¿ya? Ahora bien, Aristóteles podría perfectamente haber dicho lo siguiente: como el humano es el único capaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, y eso lo puede hacer porque posee logos, entonces el humano vamos a decir que es un animal racional. No, chiquillos, porque Aristóteles va a decir qué cosa, si nosotros leemos ahí. Dice, y es la comunidad y la participación en estas cosas, ¿cierto? Lo que hace una familia y una ciudad. Es decir, chiquillos, que Aristóteles va a decir que nosotros sabemos lo que es el bien y el mal y la justicia o la injusticia, no porque seamos animales racionales, sino porque la sociedad y la comunidad en la que vivimos son las que crean lo que es bueno y lo que es malo y lo que es justo y lo que es injusto, y yo con mi capacidad racional puedo comprender lo que es justo en una ciudad, ¿cierto? Y lo que es injusto en esa misma ciudad, ¿cierto? Y también darme cuenta que de una ciudad a otra, lo que es bueno y lo que es malo van cambiando, ¿cierto? Como por ejemplo aquí en Chile, todavía es malo el aborto, ¿cierto? Pero uno cruza la cordillera, ¿cierto? De los Andes, y el otro lado ya no es malo, no vamos a decir que es bueno, pero sí vamos a decir que dejó de ser malo, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillo, Aristóteles hay que hacer ahí bien esa distinción que, si bien para Aristóteles el humano se diferencia de los otros animales porque tiene esta capacidad de pensar, ¿ya? Lo esencial del humano, chiquillos, es la convivencia en comunidad, porque al vivir en comunidad, uno es que se pone a pensar, ¿ya? En la comunidad, la vida en comunidad es la que te lleva a pensar en lo que es justo, injusto y lo que es el bien y el mal, ¿ya? Si no viviéramos en comunidad, no podríamos pensar jamás qué es el bien y el mal, porque el bien y el mal, chiquillos, nacen cuando la moral impone, ¿cierto?, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto que sí? Si, por ejemplo, chiquillos, nosotros nos vamos a vivir y nos inventamos un país, descubrimos una isla, ¿cierto? Y me voy a vivir ahí yo solo, ahí no existe el bien y el mal, porque en esa isla no hay sistema judicial, por ejemplo, ¿ya? No hay leyes. Entonces vivo en un estado de naturaleza. Pero el bien y el mal nacen cuando la sociedad así lo indica. ¿Ya? Eso, chiquillos, es lo que quería mencionar, y por eso Aristóteles define al humano, chiquillos, como un animal político y no como un animal racional. Ya, ahora sí. Ya, ¿hay alguna duda, chiquillos, de eso? ¿Se me alcanzó a escuchar o no lo último que dije del animal racional? Para que avancemos con esto de Bertolt Brecht, porque ya lo vimos. Pero nos van a preguntar, chiquillos, en la prueba por qué o quién es un analfabeto político. Recuerde que el analfabeto político, Eso, chiquillos, tiene dos características fundamentales, ¿ya? Una es que
como dice ahí, mire, no participa de acontecimientos políticos, ¿ya? Y dos, se enorgullece de no participar de la política, ¿ya? Y lo llamamos analfabeto porque él, que se cree más bacán por no participar de la política, no se alcanza a dar cuenta de que todos los males de la sociedad, chiquillos, son producto del abandono de la política. ¿Ya? Hoy en día en Chile tenemos una ley corrupta, la ley de pesca, ¿cierto? En donde varios políticos fueron lacayos, ¿cierto? De empresas nacionales y multinacionales, es decir, empresas nacionales y multinacionales, chiquillos, le pagaron a diputados de Chile para que escribieran una ley en favor de ellos, y hoy en día tenemos una ley corrupta, ¿cierto? ¿Producto de qué? Producto de, va a decir Bertolt Brecht, no de que ese político, ¿cierto?, haya estado ahí por sí solo, sino producto de que varios analfabetos políticos no fueron a votar y permitieron que ese político corrupto llegara ahí y terminara, ¿cierto?, firmando la famosa ley de pesca. ¿Ya? Por eso acuérdense, dos características que tiene el analfabeto político: no participa de la política y más encima le gusta no participar de la política, ¿cierto? Tercero, no se da cuenta de que todos los males de la sociedad son producto de decisiones políticas, ¿cierto? El ejemplo máximo de esto, chiquillos, es los famosos 30 pesos, ¿sí o no? ¿Cómo estará la persona, chiquillos, o el grupo ese de panel de expertos que le dijo al presidente Piñera, hay que subir el Transantiago 30 pesos? ¿Cómo creen que están ellos hoy en día? Es el más claro ejemplo, chiquillos, de cómo una decisión política afecta el día a día. Ya, subamos 30 pesos, total, ¿qué más da? ¿Cierto? Ahora esto no aprendió, ¿cierto? Creo que ahora subieron 40 pesos. Y después volvió a subir, ahora está más caro. Ya. Ya, la persona, animal político, aquí está John Stuart Mill, ¿cierto? En la fotografía de ahí ya lo habíamos leído en otros PPT anteriores. ¿Ya? Pero aquí, miren, nosotros ya vamos a empezar, chiquillos, a reflexionar sobre la relación que hay entre la ética y la política. ¿Ya? Y de eso se va a tratar la última parte de la clase. Porque como pueden ver, miren, ya esto va a terminar y ahí les voy a preguntar por algunas cosas de política actual. ¿Ya? Dice ahí, miren, ya. Este John Stuart Mill, mi amigo Johnny, dice, bueno, él es padre del liberalismo, así que me juntaría poquito con él, pero igual todos los filósofos son mis amigos. Les voy a poner, para que no les tengan miedo. Ya, dice ahí, mire, mientras que la naturaleza se rige por leyes que no podemos cambiar, como el caso de la gravedad, ¿cierto? La realidad social es el resultado de la actividad conjunta de las personas. Así lo planteó el inglés John Stuart Mill. ¿Ya? Y por eso tiene que ver la política con la ética, porque la ética, chiquillos, tiene que ver con el bien y el mal, y recuerden que esas cosas las establecen los humanos, o a veces los dioses. ¿Ya? Dice ahí, mire, recordemos en primer lugar que las instituciones políticas, aunque esta proposición parezca a veces ignorarse, son obra de los hombres que deben su origen y toda su existencia a la voluntad humana. Entonces aquí está diciendo John Stuart Mill, oigan, cabros, miren, aunque a muchos se les olvida, ¿ya? Todas las instituciones políticas en el fondo son creaciones humanas, ¿ya? Y han nacido, por ejemplo, los carabineros, los bomberos, el presidente, los colegios, los clubes deportivos, etcétera. Toda organización humana, él le está diciendo ahí, miren, todas esas instituciones políticas, tío, son obra de los humanos. No nacieron por sí solas. Los humanos la inventaron. Aquí dice, mire, los hombres no las han encontrado formadas de improviso al despertarse una mañana, ¿cierto? Es decir, los humanos no se despertaron un día y dijeron, no, compadre, mira, ahí está el Estado, hay que obedecerlo, hay que pagar impuestos. Ya, no, pues.
me imagino que después de un largo proceso, se llegó al acuerdo de pagar impuestos para tirar para arriba un Estado. Ya, después dice, miren, no se parecen tampoco a los árboles que una vez plantados crecen siempre, ¿cierto? Crecen siempre, mientras los hombres duermen. ¿Ya? Dice, tampoco se parece a los árboles que mientras nosotros estamos durmiendo, los árboles siguen creciendo independiente de nuestra voluntad. Dice, en cada periodo de su existencia, la acción voluntaria del hombre las hace lo que son. Es decir, en cada periodo de la existencia, chiquillos, todas las organizaciones políticas son producto de humanos que las inventan. Y dice, así pues, como todas las cosas debidas al hombre pueden estar bien o mal hechas, puede haberse desplegado al crearlas juicio y habilidad o todo lo contrario. Él le está diciendo ahí, oiga, entonces, como todas las cosas que han sido creadas por el humano pueden estar sujetas a error, entonces va a decir John Stuart Mill, me imagino que las instituciones políticas también pueden estar equivocadas. Entonces ahí dice, miren, después de los puntitos suspensivos, dice, el mecanismo político no obra por sí mismo, es decir, la política, chiquillos, no trabaja sola, ¿ya? Así como fue creado por hombres debe ser manejado y aún por hombres ordinarios, es decir, comunes y corrientes, ¿ya? Tiene necesidad no de la simple aquiescencia, ahí le voy a decir lo que es, ¿no es cierto? Sino de su participación activa. ¿Ya? Dice, tiene necesidad, no chiquillos, de dejarla así como que funcione por sí sola nomás, sino que la política, chiquillos, y toda institución política tiene necesariamente, dice, que tener una participación activa y debe ajustarse a las capacidades y moralidad de los hombres tal como los encuentra. Es decir, cuando dice, mire, ¿qué tipo de relación, dice la derecha, considera que deberían tener la ética y la política en nuestra sociedad? Él está diciendo que al final, chiquillo, al final, dice que la política tiene la necesidad de que los humanos estemos activamente participando de ella y debe ajustarse a la moral de los hombres. ¿Ya? Por eso dice el tipo de relación que deberían tener la ética y la política en nuestra sociedad es una relación, chiquillos, de absoluta necesidad. Los humanos tenemos que estar todo el rato participando de políticas según John Stuart Mill y al mismo tiempo, chiquillos, ser sujetos moralmente correctos para que podamos estar todo el rato corrigiendo nuestros sistemas políticos, corrigiendo a los partidos políticos, corrigiendo a los ministros, corrigiendo la democracia, que son instituciones políticas, ¿cierto? Y por eso tenemos que participar, tío, porque si no participamos de la política, jamás vamos a poder corregirla, y si no la corregimos, ¿cierto? La política va a seguir funcionando y va a seguir funcionando de manera viciosa. Como por ejemplo, chiquillos, todos los vicios que uno puede observar que existen en Chile con respecto a la política, ¿cierto? Y que obviamente son producto de la baja participación de las personas al momento de ir a votar. ¿Ya? Vamos a nombrar el estallido social, la ley de pesca, las bajas pensiones, los retiros de las pensiones de la AFP, ¿cierto? Chile funciona mal, chiquillo, porque la gente no va a votar, porque ganan siempre los mismos, porque tienen secuestrado ahí el poder, ¿cierto? Y todas las votaciones que se hacen, chiquillos, son en favor de ellos, ¿cierto? Hay que subir el sueldo mínimo a los trabajadores, no, no se puede, ¿cierto? Hay que subirse una asignación para diputados para que le alcance a pagar para más asesores, eso sí se puede, ¿cierto? Entonces, si nosotros dejamos que las instituciones políticas funcionen solas, querido, entonces van a pasar estas cosas que pasan en Chile. ¿Ya? Por eso John Stuart Mill dice, usted tiene que participar de la política activamente, ¿ya? Y ajustar la política a las capacidades morales
de los hombres, cuando dice tal como los encuentre, es decir, acorde a la realidad social en la que están viviendo. ¿Ya? De aquí entonces, cuando dice qué tipo de vínculo les parece que tienen en la actualidad, chiquillos, ¿ustedes creen que los políticos están ligados a la ética o no? Como dice ahí, miren, porque John Stuart Mill dice que la política y la ética tienen que estar así, pero firmes una de la otra, y que tenemos que estar obligados a participar de la política, siempre de una manera ética para ir corrigiendo los errores. ¿Ya? ¿Ustedes creen que en el Chile del siglo XXI nuestros políticos actuales trabajan de la misma manera, sí o no? ¿Con alta ética? ¿O podemos ver que la política en Chile pareciera que está corrupta y arruinada, como en la mayoría de los países? ¿Qué visión tienen ustedes, chiquillos, de su país? Pueden escribirme ahí, pueden hablar con los caros de cuarto de B de Nati ahí. Destrucción de Chile. Ya, ya, por ejemplo, cuando les preguntan esta parte, chiquillos, en la prueba, ¿qué opina John Stuart Mill de la política y de la ética? Unida, unida siempre, ¿ya? Y obligatoriamente tenemos que trabajar de la política como tal, ¿ya? Ahora, lo último que vamos a leer, esta partecita aquí, ¿ya? ¿Puede la política invalidar a la moral? Vamos a leer, chiquillos, solo esta parte de la izquierda de Maquiavelo, ¿ya? Y vamos a terminar la clase de hoy. Dice aquí, miren, arribita. Acá, mire, dice, ¿puede la política invalidar la moral? No es que la política chilena perdón, se crea que sea corrupta, es corrupta y lo ha sido siempre, ¿ven? Sí, está muy bien ahí, señorita, ¿eh? Que escribió eso. Puede que sí, Cata, porque quizás nosotros nos estaban diciendo en la televisión que en Chile no había corrupción y quizás siempre lo hubo, ¿cierto? Eso viene en la unidad de más adelante, discursos del poder, ¿ya? Cuando veamos qué pasa con la información que recibimos y cómo esa nos afecta y nos hace ver lo que no es. Como por ejemplo, sí o no, chicos, que antes del estallido social pensábamos que Chile era el mejor país de Latinoamérica. Uy, parece que era una broma, ¿cierto? O como decía la Cata ahí me escribió, pareciera que nos decían eso, pero en realidad no era. ¿Ya? Como nos decían que la política en Chile no era corrupta, pero después de todo sí lo fue. Ya, dice, ¿puede la política invalidar la moral? Y ahí chiquillos, mire, dice, la historia de la filosofía refleja distintos momentos de la relación entre la ética y la política, desde la profunda imbricación, es decir, que van a agarrar de la mano, ¿cierto?, de ambas, en la antigüedad clásica, por ejemplo, chiquillos, Aristóteles en la época de ellos no concebían, o en la época de Confucio, era imposible que un político no tuviera ética, ¿ya? Pero en la época moderna, dice, hasta el escepticismo político de la actualidad, perdón, déjeme moverme para el lado aquí, ¿cierto? Dice, junto a esto, algunos problemas relacionados con la distinción entre ética y política que en cierto momento parecían superados, vuelven a plantearse una y otra vez. Es decir, chiquillos, que hoy en día también se está viendo qué es mejor, si actuar éticamente en la política o no. Por ejemplo, cuando se va a poner un proyecto minero que puede afectar la zona geográfica, a los animales, que les comentaba yo lo que va a pasar en la minera Dominga, ¿cierto? Van a poner, chiquillos, una minera, ¿cierto? Que les va a traer varias ganancias económicas a Chile, pero vamos a tener que matar a unos cuantos animales que viven allá, por ejemplo, el pingüino de Humboldt. ¿Ya? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿está bien eso o no? ¿Ya? Y para eso uno necesita la ética. Ya, en el siglo XVI, entonces, como decía en el texto de arriba, chiquillos, hasta el siglo XVI la ética y la política estuvieron juntas y en el siglo XVI este caballero Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, ¿cierto?, las separó. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire, Maquiavelo. Dice, y con esto terminamos. Digamos primero que hay dos maneras de combatir. Una con las leyes y la otra con la fuerza. ¿Cierto? Le está diciendo, oiga, miren, en la vida hay dos maneras de luchar. ¿Cierto? Con las leyes a favor, ¿cierto? Usando las leyes para defendernos,
o usando la fuerza. La primera, es decir, las leyes, es distintiva del hombre, es decir, las leyes son propias de los seres humanos. En cambio, la segunda, que es la fuerza, es propia de la bestia. Pero como a menudo la primera, es decir, la ley, no es suficiente para combatir a las personas, ¿cierto? Es forzoso recurrir a la fuerza, es decir, a la segunda. ¿Ya? Fíjense aquí, chiquillos, cuando yo les pregunto, según Maquiavelo, un gobernador el pueblo tiene que quererlo o tiene que tenerle miedo. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Qué será mejor? ¿Que un gobernador la gente le tenga miedo o que la gente lo quiera? Y aquí Maquiavelo va a decir, mire, un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Por eso Maquiavelo, chiquillos, va a separar la ética de la política. Porque va a decir, oye, mira, si un príncipe es odiado por todos, no va a poder gobernar, ¿cierto? Porque van a odiarlo todo, ¿ya? En cambio, un príncipe no puede ser amado por todos porque la gente se va a empezar a aprovechar de su buen carácter. Entonces ahí él dice, un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre, ¿ya? Sí, que la gente... Sí, estaba leyendo algo que me escribió ahí la Carla y igual lo encuentro que... Pero algunos saben que el Pepe Mujica, pues, en Uruguay, toda la gente lo quiere mucho, ¿cierto? Pero también yo me enteré que en Uruguay algunas personas no lo quieren mucho porque él cuando fue joven estuvo preso y estuvo preso porque era un luchador revolucionario, ¿cierto? Y quizás mató personas en esa lucha revolucionaria contra el fascismo, entonces ahí, odiados y amados por algunos, y ahí según Maquiavelo el perfecto equilibrio, ¿ya? Dice, por lo tanto, un príncipe prudente no debe, bueno, aquí esto se lo quiero leer yo mejor con mis palabras, chicos, porque mira, ahí dice, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de su interés. Es como muy literal, ¿ya? Pero está hablando ahí que un príncipe prudente, chiquillo, no va a casarse con sus ideales hasta el final, eso está diciendo. Cuando dice observar la fe jurada, está siendo muy metafórico. ¿Ya? Él está diciendo, por lo tanto, un príncipe prudente, chiquillo, no va a ser nunca una persona con, ¿cómo se llama?, con sus ideales fijos. Tiene que ser amado y odiado en la misma medida, ¿ya? No puede ser monedita de oro porque no a todos le hagan. ¿Ya? Por eso, para finalizar, chiquillo, ¿qué está diciendo él? ¿Ya? Un príncipe entonces tiene que ser amado y odiado en la misma medida, ¿cierto? Tiene que comportarse como hombre y bestia. ¿Por qué? Y aquí está diciendo al final, mire, y con esto nos vamos a despedir. Dice, mire, pero hay que saber, ya, el príncipe chiquillo tiene que ser amado y odiado en la misma medida, pero tiene que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si él lo hace eso, si él actúa de esa manera de tal que lo amen y lo odien, pero lo hace bien, así disimuladamente, no como un dictador, ¿ya? Lo va a lograr. ¿Saben por qué va a decir Maquiavelo? Y de ahí viene la palabra maquiavélico, porque miren lo que dice aquí. Porque dice que los hombres o los humanos son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Entonces, por eso aquí, chiquillo, a diferencia de John Stuart Mill, lo que va a decir Maquiavelo es que la ética tiene que estar separada de la política, porque así son los humanos. Les gusta que los manden, ¿cierto? Y les gusta a veces mandar. Entonces, el príncipe tiene que ser lo suficientemente astuto para mandarlos, ¿cierto? De manera bestial o de manera humana, pero siempre de forma disimulada, que no se den cuenta los humanos. ¿Por qué? Porque ellos son así, po. Obedecen a las necesidades del momento, ¿cierto? Y aquel que engaña siempre va a encontrar a alguien que se deje engañar, porque los humanos somos así, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ejemplo de esto,
¿Ya? Al presidente Piñera actuó maquiavélicamente, podríamos decir, con los retiros de los fondos de AFP, ¿cierto? Propone cosas, permite el primero, permite el segundo, pero ya el tercero le empieza a poner trabas, sale con el IFE, ¿cierto? Que es para reemplazar, entonces ya se venía el tercer retiro, no, salió el IFE, ¿cierto? Ya, y salió un IFE bueno, ¿ya? Después le subieron la plata al ingreso familiar, ¿ya? Pero resulta que ahora el del mes de septiembre llega a la mitad nomás del anterior, entonces ahí estamos aplicando lo que dice Maquiavelo, po, ¿ya? El presidente de Chile se está comportando así, se está Y ahora se viene un comportando como cuarto un retiro. humano, perdón, Que ahora se viene un cuarto retiro. claro, pues, ¿y qué es lo que va a hacer seguramente? Apuesto que ya puso que lo iba a mandar al Tribunal Constitucional, porque tampoco puede ser, chiquillo, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido un presidente, por ejemplo, que hubiera dicho sí a la primera, al primer retiro, y al segundo también sí, y al tercero también sí? ¿Qué pasaría ahora con el cuarto retiro? Entraría a pata pelada, como se dice en Chile, ¿sí o no? Le hubieran dicho que sí al tiro. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? La gente y los políticos hubieran dicho, mira, el presidente actual que tenemos ahora dice sí a todo. No es capaz de frenar los retiros de AFP, así que saquemos toda la plata. Y ve, y ahí la gente se ha empezado a subir por el chorro, como se dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el presidente se mostró muy bonachón y soltó toda la plata de él. Por eso él tiene que saber fingir bien y disimular y decir que la economía no está tan bien, decir que si uno saca la plata de la AFP, Chile se va a quemar, ¿cierto? Que va a producirse desigualdad, que nos vamos a quedar más pobres. ¿Ven? ¿Ven, chiquillos, que son discursos, son formas de enunciar verdades que terminan por adentrarse en el ser de uno y finalmente uno termina mirando la realidad como no es? ¿Cierto? Porque a nosotros nos dijeron, no saquen la plata de la AFP porque si no, Chile se va a destruir. Varios pensaron eso y tuvieron miedo de sacar la plata, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la idea entró en la cabeza de las personas, chiquillos, sí son las ideas, son fuertes, dominan el accionar de uno. Entonces, varias gente no sacó su plata pensando que Chile iba a entrar en un receso económico y resulta que pasó lo contrario, ¿cierto? Mejoró la economía de Chile. ¿Ya? Por eso ahí podemos ver, como yo les decía, chiquillos, al principio de la clase, em, que las ideas de la política, y en realidad todas las ideas filosóficas, chiquillos, están en el día cotidiano. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos observar que en Chile tenemos un gobierno maquiavélico, no en el sentido maquiavélico de que sea malo, ¿cierto? Como nosotros sabemos lo que significa maquiavélico, ¿ya? Sino que maquiavélico de Maquiavelo. Es decir, que actúan las autoridades como dice Maquiavelo. Oye, dale un poco, pero no les dis toda la mano. También golpéalo un poco, ¿cierto? Haz que el retiro del IFE de septiembre sea la mitad nomás. Si no, los compadres van a pensar que está regalado y van a querer en septiembre, octubre, noviembre. ¿Ya? Ya, chiquillos. Eso, todavía no hay tarea, pero ya va a haber la semana que viene. Ustedes saben que hay 3 clases y hay una tarea. ¿Ya? Después hay una prueba y después viene una tarea con décima. ¿Ya? Así que vamos lentos, pero seguros. Y acuérdense que las tareas van con devuelta. Y con rúbrica también, que es lo más importante para que se saquen buenas.